Les voy a presentar al doctor Walter Legnani, quien es el director del Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes en UTN-BA. Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires en el área que acabo de describir, desarrollado en conjunto con la Universidad de Colorado y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Tiene un postdoctorado en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge, junto con la Universidad de Reading en Reino Unido. Es el actual director del CEPSI, del Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes, y miembro del Centro Binacional Argentina-Italia, el CAIMAR. Integra sociedades científicas nacionales e internacionales y comités de evaluación. Es evaluador de prestigiosas revistas nacionales e internacionales de alto impacto y miembro de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional. Con ustedes el doctor Legnani, espero lo disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente me siento muy honrado por estar esta tarde con ustedes, sobre todo por el motivo que nos convoca. Hay mucho que se ha escrito y muy bueno. La idea es complementarnos con el doctor Armentano, quien fue quien muy generosamente me invitó, y hablar sobre aspectos pocos comunes. Recorrer espacios que no son conocidos de la obra de Leonardo da Vinci. Primero que nada, para saber en qué momento nos encontramos cuando hablamos de Leonardo da Vinci, es el comienzo de la Edad Moderna, el Renacimiento. Muchos hablan del Renacimiento y de los orígenes y de las causas, pero ¿cuál es el verdadero motor del Renacimiento y por qué acudir a la cultura greco-romana? Eso fue algo que me generó muchísima inquietud y hace varios años que lo vengo leyendo y estudiando de varias fuentes. Seguramente un historiador lo debe tener mucho más claro que yo, pero desde el aspecto de lo que puede entender un físico, vemos que en paralelo se da el surgimiento de la imprenta de Gutenberg, la aparición de una nueva burguesía comercial. Ya no son solamente los nobles de largos linajes y los señores feudales los que detentan el poder, y se traduce en un inmenso desarrollo en arquitectura y en arte. Esas tres cosas básicamente crean el Renacimiento, y sobre todo una que tiene que ver con la imprenta. ¿Por qué la imprenta? Fue la piedra angular del Renacimiento. Ustedes dirán, bueno, pero hubo artesanos, hubo desarrollos en bioingeniería, como va a mostrar el doctor Armentano, hubo desarrollos en matemática, después vino genios de la talla de Galileo, de Newton. Sin embargo, la imprenta logró algo muy particular. ¿Y qué es lo que converge? En 1453 los turcos invaden Grecia y se produce la diáspora de muchos griegos. Los griegos acuden a ciudades como Venecia. Venecia tenía un esplendor, una ciudad-estado con un gran esplendor económico que dio cabida a muchos de los griegos, que podían traducir al italiano y al latín las obras clásicas. ¿Y cuáles? Porque si no hubiera sido un renacimiento signado por la cultura de la China, de India, y sin embargo fue la griega y la romana. ¿Y por qué se debió a eso? A la diáspora de los griegos por la invasión turca. Aldo Manunzio, que fue un impresor veneciano, reclutó a muchísimos griegos que en pocos años imprimieron millones de libros. A la vez, la enseñanza dejaba a los monasterios con el surgimiento de las primeras universidades en el tardío medioevo y el temprano Renacimiento. Generalmente los libros eran de gramática, arquitectura romana. ¿Por qué la arquitectura y la ingeniería se vieron beneficiadas por esa difusión? Porque los libros que llevaban meses de escrituras o años y estaban limitados a las abadías, a los monasterios, pudieron difundirse popularmente. Y un hecho
es que en los primeros 50 años de vida de la imprenta de Gutenberg se llegaron a imprimir 20 millones de libros. 20 millones de libros. Prácticamente los libros invadieron la Europa renacentista. Y además, un hecho curioso y anecdótico, surge la fuente itálica, que Manuzio la desarrolla para poder imprimir libros pequeños y que la gente los pudiera llevar en el bolsillo, los famosos libros de bolsillo. O sea que la itálica que nosotros usamos para decorar nuestros textos en los editores de texto modernos tiene su origen en Venecia para poder hacer libros más pequeños. Y entre los libros que se editaron, uno de los más populares era la obra de Herón de Alejandría, que como me decía el doctor Kenny, Leonardo perfectamente conocía lo que era una máquina de vapor, y la obra de Herón de Alejandría precisamente propone el aprovechamiento del vapor que surgía cuando era confinado en un recipiente. O sea, que van convergiendo todos los hechos culturales y tecnológicos, pero apoyados en los libros que resucitan el saber grecorromano. Y está el Delfín, que es el Lex Libris de Aldo Manuzio, que fue el gran imprentero veneciano. Entonces, tenemos una sociedad que accede al conocimiento, ese conocimiento viene direccionando porque los griegos pueden traducir las obras que son capaces de leer y traducir al latín y al griego. ¿Y qué característica tenía el arte pre-renacentista? Era un arte centrado. Ustedes pueden ver, este mosaico es de la Majestad de Cristo en la iglesia de San Polinario el Nuevo, en Rávena. Cristo está de otro color, la cantidad de ángeles o arcángeles a cada lado es la misma. Si bien la cantidad de plantas no es la misma, están compensadas y Cristo está sobre una tarima. Es decir, está imponiendo su majestad sobre los ángeles. De alguna manera, el arte transmite simetría, estabilidad, orden jerárquicos propios del mundo celestial, del conocimiento aristotélico, un mundo perfecto, esferas de cristal en donde se mueven los astros, que le van a traer tanto dolor de cabeza a Galileo cuando proponga un nuevo orden para el movimiento de los planetas. Ese orden celestial es el mismo que aparece en las obras de arte. ¿Y qué pasa cuando surgen los trabajos de Leonardo? Aparece el realismo humanista. Se reconoce que los cielos son cambiantes, que no son estáticos, no son inmutables, no son eternos. La teoría heliocentrista forma un cisma en el pensamiento científico. Y el cometa Halley, que aparece en el año 1301, demuestra que esos cielos no son tan inmutables e ideales, y ya son plasmados en las obras de arte, por ejemplo, en frescos del Giotto. Se presta atención a la figura humana y se quiebra la dicotomía entre arte y ciencia. Leonardo conjuga ambos en la misma magistralidad de su trabajo. Basta este ejemplo. Como físico de fluidos, puedo decirles, eso es un dibujo de un régimen turbulento. Hoy en día, después de 500 años, no tenemos una teoría acabada de la turbulencia. No tenemos una representación gráfica. Para poder hacer visualizaciones de regímenes turbulentos en fluidos son necesarios equipos muy sofisticados. Leonardo ya estaba motivado por ese dibujo, por ver qué sucedía cuando el fluido caía no en un régimen laminar, sino en un régimen turbulento. Acá no hay orden, acá no hay la supremacía, acá no hay simetría del paradigma pre-renacentista. Estamos en el Renacimiento, pero no solo el renacimiento de la cultura grecorromana,
Un renacimiento por conocer, por indagar y por tener una inquietud de estudiar y entender los fenómenos incesante. Estas son las primeras obras que, estando en un atelier, le encargan pintar a Leonardo. Y es uno de los ángeles, el de la izquierda. Claramente, los otros dos, Cristo y el Bautista, son pintados por Verallo, que era el dueño del taller. Y uno de los ángeles, que es el que tiene la expresión más fría, más dura, semejante a la que tienen Cristo y el Bautista. Y el ángel, dicen que causó tal impresión en el dueño del taller que estuvo a punto de dejar los pinceles y no volver a pintar nunca más por la forma en la que había expresado el sentimiento Leonardo en ese pequeño ángel, que si ustedes ven no es ni siquiera la cuarta parte de la obra. Sin embargo, esta obra tiene todavía una estructura triangular y está la paloma que representa al Espíritu Santo en la parte superior.